Buenos días a todos, estamos saludándoles desde Mi Tiempo con Dios, devocional que hacemos desde su comunidad cristiana La Roca de Betel. Ayer empezamos el Evangelio de Juan, empezamos leyendo el capítulo número 1 y hoy vamos a terminar este capítulo leyendo de los versículos 29 al 51. Antes vamos a orar y a poner este tiempo en las manos del Señor. Amado Dios Todopoderoso, gracias te damos por este tiempo que tú nos regalas, este tiempo donde podemos aprender de tu palabra. Queremos que nos llenes de tu amor, Señor, de tu sabiduría, de tu favor, Padre amado, para que podamos aprender lo que tú tienes para nosotros en esta palabra, Señor, en este día. Te entregamos este tiempo, Dios, y te rogamos, Dios, que nos hables a todos. En el nombre de Jesús, amén y amén. Jesús, el Cordero de Dios. Al día siguiente, Juan vio que Jesús se le acercaba y dijo: Miren, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. A él me refería cuando yo decía: después de mí vendrá un hombre que es superior a mí, porque existe desde mucho antes que yo. No lo reconocí como el Mesías, aunque estuve bautizando con agua para que él fuera revelado a Israel. Entonces Juan dio testimonio. Vi al Espíritu Santo descender del cielo como una paloma y reposar sobre él. Yo no sabía que él era el Mesías, pero cuando Dios me envió a bautizar con agua, me dijo: aquel sobre quien veas que el Espíritu desciende y reposa, es el que bautizará con el Espíritu Santo. Vi que eso sucedió con Jesús, por eso doy testimonio de que él es el elegido de Dios. Los primeros discípulos. Al día siguiente, Juan estaba otra vez allí con sus 2 discípulos. Al pasar Jesús, Juan lo miró y declaró: miren, ahí está el Cordero de Dios. Cuando los 2 discípulos de Juan lo oyeron, siguieron a Jesús. Jesús miró a su alrededor y vio que ellos lo seguían. ¿Qué quieren?, les preguntó. Ellos contestaron: Rabí, que significa maestro, ¿dónde te hospedas? Vengan y vean, les dijo. Eran como las 4 de la tarde cuando lo acompañaron al lugar donde se hospedaba y se quedaron el resto del día con él. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de estos hombres que al oír lo que Juan dijo, siguieron a Jesús. Andrés fue a buscar a su hermano Simón y le dijo: hemos encontrado al Mesías, que significa Cristo. Luego, Andrés llevó a Simón para que conociera a Jesús. Jesús miró fijamente a Simón y le dijo: tu nombre es Simón, hijo de Juan, pero te llamarás Cefas, que significa Pedro. Al día siguiente Jesús decidió ir a Galilea. Encontró a Felipe y le dijo: ven, sígueme. Felipe era de Betsaida, el pueblo natal de Andrés y Pedro. Felipe fue a buscar a Natanael y le dijo: hemos encontrado a aquel de quien Moisés y los profetas escribieron. Se llama Jesús, el hijo de José de Nazaret. ¿Nazaret?, exclamó Natanael. ¿Acaso puede salir algo bueno de Nazaret? Ven y compruébalo tú mismo, le respondió Felipe. Mientras ellos se acercaban, Jesús dijo: aquí viene un verdadero hijo de Israel, un hombre totalmente íntegro. ¿Cómo es que me conoces?, le preguntó Natanael. Pude verte debajo de la higuera antes de que Felipe te encontrara, contestó Jesús. Entonces Natanael exclamó: Rabí, tú eres el Hijo de Dios, el Rey de Israel. Jesús le preguntó: ¿crees eso solo porque te dije que te había visto debajo de la higuera? Verás cosas más grandes que esta. Y agregó: les digo la verdad, todos ustedes verán el cielo abierto y a los ángeles de Dios subiendo y bajando sobre el Hijo del Hombre, quien es la escalera entre el cielo y la tierra. Bueno, con esto concluye el primer capítulo del Evangelio de Juan. Recordemos que en el anterior audio nosotros estábamos hablando de cuando Juan da testimonio de que él no era el Mesías. A él le preguntaron que quién era él y dijo: yo no soy el Mesías, yo solamente soy el que prepara el camino. Y con él se cumple la profecía de Isaías 43, donde dice: yo soy una voz que clama en el desierto, abran camino para la llegada del Señor. Así que él
les está hablando acerca del Señor, que Él es la persona encargada por Dios, encomendada para que Él preparara el camino de el Mesías. A los días siguientes, Juan estaba bautizando en el río Jordán cuando vio a que Jesucristo se acercaba y dijo: miren, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. En ese momento él está testificando de que Jesucristo viene a pagar por el precio del pecado como Cordero. Acordémonos que en el antiguo pacto, cuando Moisés estableció el pacto en el monte Sinaí, y cuando dio los mandamientos, había también momentos donde las personas que pecaban podían ir a la iglesia, llevar un cordero, comprar ese cordero para que ese cordero tomara la vida de él y en ese momento muriera por el pecado que había cometido la persona. ¿Qué es lo que se estaba cumpliendo ahí? El Señor había dicho en su palabra de que el alma que pecare debía morir. Entonces había un sustituto que era el cordero que moría por la persona para que la persona no tuviera que morir por ese pecado. Eso era lo que se había establecido en el antiguo pacto. ¿Qué era lo que pasó? Que las personas empezaron a tener esto como un simple acto religioso. Entonces ya el pecado no tenía, digamos, la vergüenza que debería de tener, sino que la gente pecaba, compraba un cordero, lo entregaba y se acabó y ya. Puedo hacer como muchas veces, o como lo hacía yo antes: el que peca y reza empata. O sea, pecaba uno, rezaba o llevaba un cordero y ya quedábamos limpios y sanos, pero no había un verdadero arrepentimiento. Y por eso es que el Señor ya se cansó de esos actos religiosos, porque no había una verdadera dolor, digámoslo así, un sentimiento de culpa, el arrepentimiento que uno debe tener cuando uno peca. Una persona que peca y simplemente no siente ningún remordimiento, ningún arrepentimiento, eso no ha causado absolutamente nada, porque se vuelve una costumbre y pues ya simplemente la persona incluso hoy en día muchos se alardean del pecado, porque el pecado simplemente lo que ha traído es que ya se acostumbra la gente a pecar y no hay ningún arrepentimiento, y en eso se había convertido. Por eso Dios Padre envía a su Hijo Jesucristo como el Cordero de Dios, porque Él lo envía directamente a morir por el pecado de la humanidad. Así que por eso es que Juan el Bautista, cuando lo ve, dice: a Él era que me refería el día de ayer, en los primeros versículos, como habíamos hablado en el anterior audio, que venía alguien superior a mí, que existe antes que yo. Y da testimonio Juan que cuando él vio al Espíritu Santo descender en forma de paloma y reposar sobre él, él no sabía que era el Mesías, pero cuando Dios lo mandó a bautizar con agua, le dijo que aquel al que vea que el Espíritu desciende y reposa en él, ese es el que bautizará con el Espíritu Santo. Mire la diferencia entre el bautismo de Juan y el bautismo de Cristo. En el bautismo de Juan simplemente era ir al bautismo como una forma de arrepentimiento, de limpieza. Entonces uno iba y declaraba, digámoslo así, como que pequé, entonces necesito limpiarme de ese pecado, y entonces lo utilizaban como una especie de limpieza de pecado. Pero eso no había salvación en eso, sino simplemente que era como una especie de rito que había en el momento en que uno se arrepentía. Acuérdense que Juan, cuando empezó su ministerio, hablaba de: arrepiéntanse que el reino de los cielos viene pronto. Y esa era una forma de mostrar el arrepentimiento con el bautismo. Pero dice: detrás de mí viene uno que bautizará con el Espíritu Santo. ¿Cómo bautiza a Jesucristo? Pues básicamente cuando nosotros recibimos a Jesucristo como Dios y Salvador, Él nos sella o nos bautiza con el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo viene a morar en nosotros. Nosotros quedamos limpios de pecado por la sangre de Cristo en la cruz, y cuando nosotros estamos limpios de pecado, empezamos a ser templo del Espíritu Santo, y el Espíritu Santo viene
a morar en nosotros, y ese es el bautismo del Espíritu Santo, porque eso solo lo puede hacer el recibir a Jesucristo como Dios y Salvador. El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo es el único que puede hacer eso. Por eso viene Juan y explica y da esta explicación. Después, más adelante, al día siguiente, cuando Juan estaba ahí otra vez, vino Jesús, y al verlo pasar, Juan lo miró y declaró: miren, ahí está el Cordero de Dios. Vuelve y testifica acerca de eso. Y cuando los dos discípulos que estaban con Juan lo oyeron, siguieron a Jesús. Y básicamente uno de ellos era Andrés, el hermano de Simón Pedro, era uno de ellos. Y básicamente después va y le comenta a Simón, al mismo Pedro, que fuera donde el Señor, que él había encontrado a quién, al Mesías, al que había testificado Juan de que era el Mesías. Mire cómo entra el Señor en su ministerio. Él, antes de los 30 años, él había estado en su casa, no había tenido ninguna señal, digámoslo así, fuera de lo que conocemos cuando él era niño, a los 12 años, que el doctor Lucas comenta algo acerca de su infancia. Pero después de esto, solamente su ministerio lo empieza después del bautismo, y ahí es cuando Andrés le dice a su hermano de que este es el Mesías, y el Señor de una vez le cambió el nombre y le puso el nombre de Cefas, que quiere decir Pedro o roca, si lo quieren mejor en este término. Al día siguiente, Jesús descendió a Galilea e encontró a otro que se llamaba Felipe. Le dijo que lo siguiera. Después Felipe habló con un amigo de él, digámoslo así, con Natanael, y le dijo: hemos encontrado a aquel de quien Moisés y los profetas escribieron. Se llama Jesús, es el hijo de José de Nazaret. Y entonces decía: el de Nazaret. Nazaret era una aldea pequeñita, y decían que de Nazaret nada podía salir bueno, porque era tan pequeñita y tan insignificante que básicamente la gente creía que de Nazaret no podía salir, mucho menos el Mesías. Pero cuando el Señor, cuando iba llegando a donde el Señor empezó a decir: aquí viene un verdadero hijo de Israel, un hombre totalmente íntegro. Y entonces Natanael, como sorprendido, dice: ¿cómo me conoces? Y entonces le dice: porque pude verte debajo de la higuera antes de que Felipe te encontrara. Entonces, mire que él inmediatamente exclama de que Jesús verdaderamente sí es el Rey, el Hijo de Dios, el Rey de Israel. Entonces el Señor le dijo: ¿por qué? Porque te dije que me viste debajo de la higuera, ¿es que ahora testificas eso? Pues hombre, esto quiere decir algo. En esa época, no sé si ahora también, el término "te vi debajo de la higuera" era como que acostumbraban los israelitas a ir debajo de la higuera a meditar y a orar con Dios. En ese momento hay un encuentro con Dios, hay un momento de intimidad cuando ellos oraban con Dios. Y básicamente era ese término. Es como cuando ahora estamos diciendo que se fue y se metió dentro del closet o dentro de la habitación y cerró la puerta. Como decir eso, era básicamente eso. La otra es que también se le llamaba a esos momentos de oración estar debajo de la higuera. Y por eso es que Dios, el Señor Jesús, lo vio a él orando. Parece ser de que Natanael era un hombre de oración que buscaba de la presencia de Dios, y por eso fue que dijo: es verdaderamente un hombre íntegro, porque había muchas personas israelitas que ni siquiera oraban, sino que llevaban tradiciones y se llamaban fariseos y eran escribas, pero nunca oraban. Y por eso el Señor declara que este hombre era un verdadero e íntegro hombre. Qué bueno que Dios dijera lo mismo de nosotros algún día, cuando nos viera: aquí este hombre íntegro, porque ora, porque busca la presencia de Dios. Así que vamos a orar para que el Señor pueda decir eso de nosotros y estar nosotros en comunión en el día de hoy y todos los días buscando de la presencia de Dios. Así que oremos en esta hermosa mañana con este hermoso capítulo que el Señor nos ha regalado. Así que oremos. Amado Padre Dios Todopoderoso, gracias te damos por este tiempo que nos has regalado en este día, Señor. Gracias por permitirnos, Señor, conocer de tu palabra, Señor. Saber de que tú
eres el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ese Cordero que fue enviado por el Padre para poder cumplir la justicia que dictaminaba que nosotros éramos culpables por nuestro pecado y que merecíamos la muerte. Pero tú, Señor, nos quitaste del lado, entraste al sacrificio para morir por nosotros, para que hoy nosotros pudiéramos estar limpios de pecado y pudiéramos estar justificados gracias a que Jesucristo, el Cordero de Dios, pagó por nuestro pecado. Yo te pido que bendigas a cada persona que escucha estos audios, Señor, y permítenos, Dios, guardar en nuestro corazón, saber que tenemos el sello del Espíritu Santo y guardar muy adentro de que tú viniste a hacer esa obra del Cordero de Dios para quitar nuestros pecados. Te damos gracias, papito lindo, y te entregamos el resto del día. En el nombre de Jesús, amén y amén. Que Dios les bendiga a todos y que tengan un hermoso día.